El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Hola Marina, ¿cómo estás? Qué sorpresa. Yo venía así como distraído pensando qué iba a pedir hoy para tomar y casi que no caigo en cuenta que estabas ya sentada en la mesa. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Hoy llegué temprano. Dije, Mario siempre llega antes y por más que yo me esfuerce, nunca logro. Pero bueno, hoy adelante. Pero, el despertador. ¿qué pasó? ¿Te quedaste adentro de la librería desde la última vez o llegaste? No. ¿O te organizaste? Me organicé efectivamente y llegué antes. Pero, como yo sé que el que tiene conocimientos cafetales, podríamos decirlo, sos vos, no quise pedir. Yo con llegar temprano me contento ya. No, pero esta vez hagamos todo completo. Ya que llegaste, tómate el honor de pedir lo que tengas ganas de tomar, si es que don Matías lo tiene. Yo soy bastante simple, mira. A mí, yo con un cappuccino y esas galletitas de chocolate y vainilla que nos suele ofrecer, ya me doy por complacida. Yo tomaría con pinzas eso que dijiste de que sos muy simple, porque con los cuentos nos pasa de que hasta el cuento más simple tiene sus cositas. Incluso sospecho que el cappuccino también tiene sus cositas. Del momento que involucramos sentimientos y sentidos, en este caso sentidos, lo que nos provoca no es solamente, imagínate que fuéramos así como astronautas que tomamos una pastilla que es ahí va el café, no sería, o ahí va el cappuccino. En cambio es cómo te impresiona desde lo visual la presentación del cappuccino, el aroma de la galletita, el platito ese elegante con el que nos sirve don Matías. Entonces yo no me atrevería a decir que es una cosa simple porque pone en juego muchos sentidos, pero me estoy desviando, ya te estoy confundiendo, y lo tuyo es los cuentos. Eso, sí, ¿viste? Por eso yo te decía, el cafecito para vos, los cuentos para mí, y ahí vamos mitad y mitad. Bueno, igualmente yo voy a usar el adjetivo simple. Traje también un cuento que me parece que es un cuento ameno, es entretenido, divertido. Se llama El adivino de Afanasiev. Me perdonarán los rusos. Sí, los rusoparlantes. Eso. Que nos disculpen, de don Afanasiev. De don Afanasiev. Y eso forma parte, sí, de este escritor. Recuerdo que hace un tiempo me regalaste un libro de cuentos de Afanasiev, y sí, recuerdo que me llamó la atención alguna cosa. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? El que trajiste, sí, de este cuento del adivino. De hecho, tiene... Y que tiene muchos cuentos, ¿no? Muchísimos. Afanasiev, en realidad más que tener cuentos, es como los hermanos Grimm rusos, ¿no? Entonces él ha ido recopilando los cuentos por allí folclóricos de su tiempo, entonces tiene como grandes antologías a su nombre, pero no son propios, digo. O sea, no son de creación propia, no, pero sí de un trabajo de recopilación. Sí. Y será, claro, y por eso será que tienen, después lo miraremos, pero tal vez se pueden encontrar como un hilo conductor, como en ellos, digamos que son de un mismo estilo, al ser esas crónicas casi tienen, o sea, hay como siempre uno distingue los personajes típicos, digamos. Sí. Y el tipo de... Sí, son cuentos folclóricos o
por ahí tradicionales, como le diríamos. Entonces tienen sí ciertas similitudes en el estilo. Y los cuentos tradicionales, al ser relatos que se han ido transmitiendo por generaciones, en realidad son documentos que se hicieron o cuentos que se generaron para transmitir alguna moraleja, me imagino, Claro, algún mensaje sí, de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que el comportamiento de la sí, sí, gente. sobre todo me parece, sí, de lo moral, pero también lo conveniente en cuanto a comportamiento. Lo que qué sé yo. Sí. Y por la época que él escribe, bueno, a mí me queda la duda. Lo que pasa es que te confieso que cuando yo leí ese librito que me regalaste, entonces fue como un choque, ¿no? Porque uno es como leer, yo no sé si soy un adulto leyendo cuentos de niños o si los cuentos en realidad son válidos, no importa quién lo lea, Claro. porque era como volver a la infancia, pero ahí, claro, ahora visto con nuestros ojos ya maduros, encontramos probablemente otra lectura, el tema de como decíamos, los comportamientos humanos, las cuestiones morales, Sí, y un poco, y bastante, no sé, por ahí creo recordar algo fantasioso, algo, o creo recordar ahora así acciones recurrentes, como decir, pasa tal cosa, vuelve a pasar tal cosa, vuelve a pasar tal cosa, como hacer énfasis en primer día cruza, viene y le dice tal cosa, segundo día pasa tal cosa, como que hay una continuidad y una cosa rara. Pero bueno, este cuento en particular, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué te llamó la atención de este? primero me gustó el personaje principal, ¿no? Este hombre que quería ser un adivino. Pero después pensando en esta cuestión de lo moral, o de esto que decíamos, ¿no? De que en general uno asocia estos cuentos folclóricos o tradicionales con una cuestión de enseñanza o con esta intención de mostrar qué comportamiento sería el más adecuado o el más conveniente. A mí es como que me llamó la atención que el personaje en realidad no encarnara como una virtud. O sea, no es un personaje virtuoso el que aparece como modelo. Y Pero- le va bien, o sea, termina pero- bien. Entonces uno dice, para que me vaya bien en realidad, tendría que... Bueno, pero entonces Por ahí. fíjate, pero bueno, porque vos decías que no es virtuoso, aunque ya con nuestra mirada de adultos diríamos, el tipo sí tiene Bueno, virtudes. sí. Virtudes para hacer trampas. Sí, claro. Pero ahí es donde entra la confusión mía que te decía al principio. Si eso es es un cuento, si lo leemos nosotros, nos divierte, vemos una cosa. Pero ¿será que eso fue un cuento infantil o fue un relato infantil? Porque ahí sí es más peligroso Claro. el mensaje, ¿no? Lo que decís vos. Sí, ahí yo no sé cuál habrá sido como el destinatario primero. En general los cuentos folclóricos, pienso yo, no conozco en el contexto de la Rusia, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, Caperucita Roja, o estos cuentos que son como más conocidos para nosotros, originalmente eran trágicos, después se ha ido adaptando para que fuese un cuento de niños, ¿no? Para suavizarlo Para un poco. suavizar un poco. Pero no fueron, ¿crees que no fueron para niños en sus comienzos o no? No, ¿O sí, eran pero historias? no para entretener a los niños, como por allí uno lo leería o lo contaría ahora, sino para más bien tal vez asustar, Caperucita Roja para asustar a las niñas para que no fueran al bosque, digo. La Ajá. intención no era entretener. Pero en este caso, digo, bueno, ¿cuál es la intención? Tal vez no hay ninguna intención y es simplemente contar la historia de este hombre que en Pero realidad mira que aprovechó hemos sus visto- virtudes. Sí, es cierto, aprovechó sus capacidades. Pero hemos visto cuentos similares en otras épocas. Me estoy acordando tal vez el de la suegra del diablo, Ah, sí, donde hay personajes que, claro, o sea,
son ingeniosos, Sí. no dejan, digamos, si le quitas el lado de que tiene que dejar una moraleja. una educación, una moraleja, tiene que transmitir valores, no nos sirven esos cuentos. Pero como personajes ingeniosos, eso también es interesante, porque entonces el ingenio, lo pícaro, lo ingenioso, no es una propiedad o una cosa que sea nuestra, moderna, es propia del ser humano probablemente, y por eso aparece. Yo me imagino que podrías encontrar cosas hasta en el Quijote, que digamos son historias que transcurren en mundos que no existen. Por ejemplo, en este caso se habla mucho de los cuentos de siempre la escena típica del rey, Uh-huh. siempre hay una hija que es como el precio Claro. que le pone. O sea, hoy es una mirada terrible sería Sí. que a cambio de la hija tenés que hacer tal cosa, o que lo más buscado es como, sí, como que lo que más desearía uno es poder casarse con la hija del rey. O sea, como que ese es el sueño, ¿no? Ahora que lo Cosas raras. pienso en esto que vos decís, y en realidad vuelvo a leer esto, ¿no? Y no sé si es que él siempre hace uso de esta capacidad que tiene, que uno diría, bueno, no es, que yo lo leo desde la mirada moral y digo, ¿cómo van a poner a este personaje como modelo? Digo, sacando de lado eso, sacándole como el peso moral al cuento, en realidad tampoco es que él hace uso de, a veces es cuestión de suerte, ¿no? Dice algo y justo tiene suerte. Digo, más allá de esto que vos decías, que era muy virtuoso para la trampa, a mí me parece que también es un hombre como con suerte, ¿no? Porque hay cuestiones que se van resolviendo sin que él ni haga nada, ni siquiera mienta. Sobre todo al final. Sobre todo al final. Al final sí, al final depende. Pero es como que ahí también me hizo ruido la Afanasieff, porque como venía la tendencia, en realidad al principio él no necesitaba de suerte. Y si querés, para seguir con nuestro ejemplo de buscar lo complicado en lo simple, estoy pensando que para las primeras acciones que él hace, en realidad ahí también hay como podría tomarse como una moraleja o una enseñanza, un mensaje, ¿no? No en cuanto a la actitud de él, porque si te olvidas del adivino, porque si vos lo analizás al adivino, decís, no, este tipo es como dicen en tu tierra, un chanta, o sea, es un culebrero, como dicen en Colombia, que tiene ese poder, esa malicia de sacar provecho de una situación. Sin embargo, también se podría mirar con nuestros ojos maduros que es como una moraleja sobre la gente, sobre la credulidad de la gente, de creer cualquier cosa. Y de saber que, o como que él está por encima de eso. O sea, cuando vos te das cuenta que, o sea, para poder hacer eso que él hace, es consciente de que De hecho, la gente cree cualquier cosa. Primero, antes de decirte esto, la trampa o lo chanta tiene que ver con cosas simples también, en esto que vos decías, ¿no? Qué ingenua que es la gente, ¿no? Porque él con algo simple puede lograr su cometido, ¿no? Engañar a la mujer del principio, ¿no? O después a los 3 criados. Y puntualmente estos criados entra también mucho en juego, además de la ingenuidad, por allí la superstición, ¿no? Porque ellos, como ya tienen la idea de que él es un adivino, ya le ponen como toda una carga y de alguna manera esperan o están seguros de que él, por ser adivino, va a hacer tal cosa, ¿no? Entonces cualquier cosa que dice el saltamontes, además el nombre, no el apodo, cualquier cosa que dice saltamontes ellos ya lo interpretan desde su propio miedo, desde su propia ingenuidad, ¿no? Y en realidad, por eso te digo, casi que no hace trampa él en realidad, casi que todo el desenlace de las acciones se da
por la ingenuidad de los otros personajes. Claro, claro, claro. Y lo que decís vos, pero ahora que si uno lo mira, digamos, si se sale de la historia en sí, porque como decís vos, son historias sencillas, muy cortitas, puede entretener a alguien, un niño leyéndola, pero si la miramos ahora nosotros con estos ojos de mirar cosas complicadas, estamos hablando de historias que puede haber surgido como una narración oral que él recopiló, pero estamos hablando de los años 1800, entonces seguramente estas historias son mucho más antiguas, sí. Y en definitiva hablan de comportamientos humanos, y que uno no puede tomarse el riesgo de sentarnos ahora cómodamente tomando café como diciendo, mira qué ingenuos eran en aquellos años en Rusia, sino que muchos de esos comportamientos los tenemos hoy en día. Hay gente ingenua, hay gente que que cree cualquier cosa, y porque cree cualquier cosa, y no estamos no hay reyes, no hay esas cosas, ¿no? Y todavía hay gente que se hace pasar por adivinos. Y se aprove, o sea, hay adivinos que como ese, ¿no? Claro. No, eso sí, pero es que para mí es volver a lo que vos decías al principio, ¿no? Estos cuentos que sean fantásticos, tradicionales, de ciencia ficción, o lo que ya hemos dicho otras veces, independientemente del género que uno le pueda reconocer, hablan del ser humano, entonces representan algo del ser humano, ¿no? La ingenuidad de algunos hombres, del hombre en general, o la astucia, la maña para lograr el cometido, ¿no? Que eso es propio del hombre ruso de 1800, del hombre ruso del 1200, o de nosotros que estamos en un mismo tiempo en latitudes distintas, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Tengo miedo de la reflexión que te voy a hacer. No pensás, pero bueno, me arriesgo. ¿No te llama la atención o no te parece así como impresionante que estás hablando de comportamientos, como decís vos, del ser humano como tal, pero nosotros a veces, casi todo el tiempo nos estamos ubicando en nuestra época, en nuestras vivencias, en nuestras historias. Hasta nos reímos de lo que pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos. Nos parece que son otros mundos, nuestro mundo es diferente. Tus hijos ven un mundo diferente al que te tocó a vos, pero siempre nosotros estamos tratando de acomodarnos como en mundos diferentes, y de golpe aparece alguien con un cuento sencillo que te golpea la cabeza y te dice: mucho mundo diferente, habrá tecnología diferente, pero hay ciertas cosas que no han cambiado en 1000 años, en 2000 años. Eso es muy fuerte para asumirlo, te digo, me preocupa, porque uno dice, claro, nosotros porque estamos ahora en la pirámide, estamos en la cúspide, en la tecnología, analizamos críticamente el pasado, cómo eran ellos, como si vivieran en otro planeta. Claro, sí, sí. Y de golpe alguien te dice, mira, que hay cositas que siguen estando ahí. Sí, sí. No sé si interpretas la mirada, ¿no? Esa. Es que en realidad lo que sigue estando ahí es como... El que sigue estando ahí es el hombre, en realidad. Las cosas cambian, pero el hombre en su esencia no. Pero vos no pensarías, perdón, por eso digo que estamos hablando de épocas donde hay más educación, donde hay acceso, digamos, uno esperaría es que ya no hay molinos de vientos, ya no hay caballeros, entonces no puede haber Quijotes hoy en día, pero en cierto modo lo sigue habiendo, y está bien que los haga ya. Y tal vez sea necesario que los haya, porque de hecho con el Quijote sale... Ya no hay molinos de viento, pero ya no hay caballeros cuando él sale, ¿no? Nos podría pasar lo mismo. Ajá. A mí me parece que, y de hecho es un poco lo que le pasa a él, que ya no existe el mundo que él cree que existe, ¿no? Se topa con eso. A mí me parece que por ahí la cuestión está en que creer que esto, ¿no? Ya no hay molinos de viento, hay más educación. No sé si hay más educación.
No sé si hay más cultura, no sé si... Son tiempos distintos, eso claramente. Habrá avances tecnológicos que en retrospectiva nos parece que son avances, pero bueno, también responden al tiempo en el que vivimos. Claramente en ese otro momento no se podían dar. Y yo digo, capaz que en 2000 años se van a dar situaciones, realidades que se corresponden con ese tiempo y que ahora no se podría porque, bueno, no están dadas las condiciones. Parece que a veces es como muy difícil comparar. Esto que vos decías de la dote, ¿no? De pagar para casarse con la... Los otros, un alumno me decía, eso es trata de personas, una cosa así, porque quiso comprar... Para vos que lo mirás desde el año 2021 y que tenemos el concepto, no sé, de trata de personas, un montón de cuestiones en la cabeza. En ese momento, siglo XVI, siglo XV, no era. Era parte de de las costumbres de uso de la época. Haciendo la salvedad que para ciertas culturas todavía sigue. Además, y que ni siquiera, y que yo les decía, pensemos, no sé, mucho antes. Es una costumbre, digo, que tampoco era de esa época, sino que venía ya. Entonces hay cuestiones que sí las tenemos que entender como mirando los signos de los tiempos o como leyendo también la realidad del tiempo. Pero hay cuestiones que para mí no dependen de la época y que están siempre porque son propias del hombre, independientemente de en qué época vive el hombre. Sí pienso que estos escritores tienen como una mirada más como ajustada, como más aguda, que son capaces de identificar aquello que por ahí es atemporal, ¿no? Entonces por eso Afanasieff puede hacer un cuento que nosotros... No, bueno, perdón, claro, puntualmente él no, porque no lo escribió, pero el tipo escuchó este cuento, lo recopiló porque... Y nosotros hoy lo leemos muchísimos años después. Sí, y lo comprendemos, lo analizamos. Yo de todas formas creo que, o sea, ahora ya me dejaste preocupado, se me enfrió el capuchino, porque lo que yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Es que esto nos sirvió de excusa simplemente para percibir lo que vos dijiste recién, cuántas cosas atemporales existen. Y que cambia la tecnología, cambian las condiciones, cambian los contextos, cambia todo, pero hay ciertas cosas que obviamente, ahora lo miro con mi mirada científica, que sería un error grande pensar que también cambian, y el problema es que cuando no le dedicamos mucho tiempo a reflexionar, cuando vivimos así tan acelerados y pensamos que el mundo empezó con nosotros y que el mundo es lo que hay, que es cierto, es lo que hay, es nuestro mundo, pero nosotros no nos podemos independizar. Este es lo bonito de caminar por los cuentos, porque en realidad caminamos por la historia, caminamos por el tiempo y nos vemos, porque no estamos hablando de cómo eran los habitantes de un país, de un planeta extraterrestre en un cuento de Asimov o de Ray Bradbury. Estamos hablando de comportamiento, o sea, empezamos a identificar patrones de comportamiento que están también hoy. O sea, ¿qué puede haber cambiado? Que, no sé, habrá menos caníbales que en otra época, pero no mucho. O sea, lo peor es que no es mucho. Entonces casi como que estaba por decirte espero que no me escuche nadie, como diciendo que uno cuando nace, además de darte el documento ese, el documento que dice a qué hora naciste, cómo te llamabas y todo eso, deberían darte unas instrucciones. Eso debería venir con un manual de instrucciones. Como diciendo, mira, naces en esta época, te vas a encontrar con esto, pero ojo, hay otras cosas que vienen del pasado que todavía están y las vas a tener también contigo. No creernos de que la vida, el mundo y el ser humano empezó con nosotros, sí. porque nos comportamos en muchas cosas igual que los adivinos de la época de Afanasieff o que los ingenuos de la época de Afanasieff o antes de él, ¿no? Sí. Es apasionante eso. Es como decir, no, ellos también tenían corazón, pulmones y comportamientos iguales que los nuestros. Y es probable que yo tenga los comportamientos de ellos y no que ellos tengan los míos también, ¿no? O sea,
O sea que claro, somos que es parte. casi lógico, sí. Sí, caminamos en las dos piernas igual que Afanasiev, Claro, que o sea, Napoleón, que igual. Somos, o sea, no, pero es que ellos son de un pasado, no tenían televisión ni YouTube, ¿no? ¿No es? Pero hay cosas que no dependen de eso. No, tal cual, ¿no? O sea, la moraleja es que lograste ahora dejarme sin dormir por culpa de un cuento de niños. No hay que leer cuentos de niños. Esa es la conclusión mía. ¿La tuya cuál es? No, me quedo con lo primero que vos dijiste, si eras un adulto leyendo cuentos de niños o qué. Y me parece que ya otras veces lo hemos dicho, bueno, hay cuentos que son de niños por ahí porque el destinatario, porque alguien lo escribió pensando en los niños, pero que tienen como, hay bastante, pero que no son cuentos sin contenido, ¿no? O como 2 o 3 palabritas y ya está, ¿no? Como bastante cuidado con eso. Y por ahí, pensando en esta niña de la mancha de humedad que leíamos hace un tiempo, por ahí no ser adultos leyendo cuentos de niños, sino tal vez niños leyendo cuentos, ¿no? Entonces permitirnos que el cuento nos sorprenda, ¿no? Que el texto nos lleve, que nos sorprenda, que nos despierte la imaginación. Me quedo con eso, que a lo mejor no tiene que ver con el curandero, pero lo pensé cuando decías esto vos. Sí, porque aparte creo que si cometemos el hecho de distinguir niños, adultos, estamos simplificando mucho la cosa, ¿no? Porque una historia que la leas, ya no sos niño, pero ¿por qué no sos niño? Porque los niños no tienen barba y otros, claro, los adultos tenemos barba. Bueno, pero lees una historia a los 30, la volvés a leer a los 40, a los 50, a los 60 y te puede decir distintas cosas. Sí. Entonces es muy simple eso de decir, ellos los niños que no entienden hay que contarles cosas sencillas y nosotros que ya somos adultos, ¿no? Pues nunca terminamos con eso. Y además, que aunque no querramos, me parece que empezamos a meter una jerarquía de alguna manera, ¿no? Bueno, el cuento para adultos sí, como si tuviera mayor que el cuento de niños, y en realidad pienso que tampoco es tan así, ¿no? Cuentos infantiles que son preciosos, hay cuentos para adultos, digo, en esta simplicidad, ¿no? Hay cuentos destinados a adultos que son un horror, que uno dice, por Dios. Sí. Bueno, lo conseguiste una vez más, o sea, creíamos que era algo inocente y se nos fue complicando entre las manos. Pero los rusos son así. Esto es culpa de Afanasiev. Esto es culpa de Afanasiev. Echémosle la culpa a don Afanasiev, que no nos puede escuchar, pero si nos pudiera escuchar, invitémoslo aquí a tomar algo calentito, por lo menos para verle la cara y tratar de adivinar qué quiso decirnos, por qué hizo esa maldad con nosotros. Y si te parece, lo sentamos acá en esta tercer silla que tenemos siempre para nuestro escritor o escritora invitado, y le hacemos escuchar una canción que a mí me parece muy bonita, y es como los cuentos. La canción, obviamente no vamos a escuchar letra ni nada, pero la canción en sí me genera muchas cosas bonitas, y la creó un compatriota de Afanasiev, Ilya Shatrov, unos 26 años después que murió Afanasiev, que visto a la distancia, digamos que es casi en la época, ¿no? Sí, poquitos sí. años después. Y tiene que ver, tiene en sí otra historia la canción, pero te invito a que la escuches y la disfrutemos. Y es algo así como sobre las colinas de Manchuria. Manchuria es una tierra que está por aquellos lados. Como te digo, es una pieza musical muy bonita del año 1906, y con eso creo que podemos quedarnos pensando si somos niños leyendo cuentos de niños o adultos con cuentos de niños. Ya no sé quién soy, mejor escuchemos la canción.
cuento del café.